Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos sean todos a esto que se llama Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía, o como ha sido el eslogan de esta temporada, un espacio en el que nos gusta compartir las preguntas, las inquietudes filosóficas. Yo soy Arodi Rangel y estoy como siempre en este lugar que hace posible la magia, la cabina de la estación comunitaria de radio de Faro Aragón, Frecuencia Aragón. Me acompañan hoy detrás de controles mis queridas Gaby y Jess, que este día hacen posible la magia, y Hernán, que acaba de llegar. Hoy es un... es verdad. Hoy es un día especial. Es 17 de noviembre. Y en el mundo, en todo el mundo, estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Un día que se celebra año con año como iniciativa de la UNESCO, de este organismo internacional que vela pues por la educación, por la cultura, por el deporte y por todo lo que se ha concebido, que forma parte de la formación integral de nosotros que nos autodenominamos seres humanos. Y bueno, la UNESCO tuvo a bien establecer este Día de la Filosofía, este Día Mundial, y se celebra año con año cada tercer jueves de noviembre. Este año cae en esta fecha, 17 de noviembre, y en Para Todos y para Nadie preparamos un montón de cosas para ustedes. Les anunciamos que nos encuentran ya en Instagram y TikTok, donde están circulando unas cápsulas que hicimos a propósito de este Día Mundial de la Filosofía 2022. Y el programa de hoy, pues, no podía ser de otra cosa, ¿no? Es también un programa especial en el que queremos compartir con ustedes esta cosa. Al programa le pusimos Hacer Filosofía. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Porque hacer filosofía, la gente hace filosofía o hay alguien que hace filosofía, pues diríamos que los filósofos son esos que hacen filosofía, ¿no? Son los únicos que pueden hacer filosofía. La apuesta es que no. De hecho, uno de los intereses, pues, de celebrar un Día Mundial de la Filosofía, o uno de los pretendidos intereses de que este tipo de fechas existan, es que las personas comunes y corrientes, como somos todos y cada uno de nosotros, podamos hacer de la filosofía algo nuestro, que no siga siendo un discurso monopolizado por una academia, por una élite de intelectuales, de pensadores, esas personas que pretendidamente son quienes hacen la filosofía principalmente, sino que puede estar al alcance de todos y cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, que podamos compartirla, como es nuestro deseo en Para Todos y para Nadie. Y justo de esto, justo de esta cuestión, de qué es hacer filosofía, hoy queremos rescatar la esencia misma de la disciplina. Si algo ha sido la filosofía desde que apareció en Grecia, como dicen los historiadores del pensamiento, si algo ha sido la filosofía es ante todo una pregunta, una gran interrogante que este animal que somos lanzó para sí y para el mundo. La duda, la pregunta, el cuestionarse cosas, quiebra la seguridad con la que nos movemos en el mundo, quiebra la seguridad con la que asumimos quiénes somos nosotros mismos, mismas, y además instala la posibilidad de que al reflexionar sobre lo que somos y lo que nos rodea, podamos transformar el mundo. O esa es la apuesta, pues. No es como, nadie se queda igual después de una pregunta tremenda. Preguntarse quién es uno mismo no puede dejarnos en el mismo lugar del que partimos. Preguntarnos qué es la realidad no nos deja en el mismo lugar desde el que la percibíamos. Entonces, hoy este programa se trata de hacerle ese honor a la pregunta e invitarnos a todas, a todes y a todos a cuestionarnos cosas. Ya que entramos en esta cuestión de el inicio de la filosofía y si una vez esta disciplina surgió, ustedes me van a decir, obviamente, que pues muchas personas se hacen preguntas
y que muchas ciencias, por ejemplo, muchas disciplinas, incluso las artes, se hacen preguntas, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, de la biología es ¿qué es la vida? ¿Cierto? Una pregunta, por ejemplo, del arte es ¿qué es la belleza? Entonces, ¿por qué diríamos que la filosofía es ante todo la disciplina de las preguntas? ¿Por qué le daríamos a la filosofía el título de ser la preguntona por excelencia? Cuando la filosofía surgió, emergió, ¿no? Pasó una vez en la historia, ya había una manera de contestar las inquietudes humanas. Parece que nos acecha desde siempre el miedo a morir, por ejemplo, la desazón de no entender para qué estamos en el mundo. Y estaba yo recordando que vengo maldiciendo el día de hoy mis avatares del camino, pero ¿por qué pasan las cosas como pasan? Pues, ¿no? Para ese momento las grandes respuestas estaban en los mitos y en la religión. Y algo que presuntamente caracterizó a las preguntas filosóficas y a la manera de responder de la filosofía tuvo que ver con tratar de responder sin apelar a eso extraño, divino, mitológico, fantástico, presuntamente, porque la historia nos va a enseñar que no siempre ha sido así. Pero ¿con qué pregunta arranca, por ejemplo, presuntamente la historia del pensamiento? Una que no sé si ya se hicieron todos ustedes alguna vez. ¿Qué hace ser a las cosas lo que son? ¿Por qué hay cosas? ¿Cuál es el ser de esas cosas, el sentido, la razón? Y entre esas cosas, porque a lo mejor lo de cosas suena bastante impersonal, ¿no? Pero ¿por qué hay mundo? ¿Por qué hay realidad? ¿Por qué hay entes? ¿Y por qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es la razón, el sentido de todo esto? ¿Cuál es el principio detrás de esto? Otra pregunta muy importante. ¿Qué son el bien, la verdad y la belleza? ¿Tiene sentido preguntarse por esas cosas? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la verdad? O la del millón, que seguro a todos nosotros nos quiebra la cabeza, ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo lograr llevar una vida feliz? Son las preguntas de la filosofía en la antigüedad. Y en torno a esto y a lo que ha pasado después en la historia del pensamiento, vamos a seguir conversando. Hoy estamos celebrando en Para Todos y para Nadie el Día Mundial de la Filosofía y estamos recontentos de estar con ustedes una vez más. Vamos al primer corte y volvemos. El pensamiento filosófico no ha tenido nunca como hoy un papel tan decisivo que desempeñar, cuando asistimos a la instalación de todo un régimen, no solamente político, sino cultural y periodístico, que es una ofensa para el pensamiento. Gilles Deleuze. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie. Y venimos de nuestro primer corte. El día de hoy el programa se llama Hacer Filosofía, porque estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Sí, señor, ya les contamos que hay cosas que pueden encontrar a partir de ahora en Instagram y en TikTok. Para Todos y para Nadie está ahora en esas redes sociales. Y bueno, el programa de hoy, que es Hacer Filosofía, estamos hablando de lo que significa, ¿no? Esto de hacer filosofía. ¿Por qué la filosofía parece ser una disciplina tan característica, tan con sus cosas propias, con sus notas propias? Y lo que estamos recuperando hoy en este programa sobre la disciplina, más allá de las academias, más allá de las élites intelectuales, es el valor de las preguntas. Y preguntas nos hemos hecho todos toda la vida, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes no, pero bueno, venía de contarles que estas preguntas que caracterizan a la filosofía tienden a ser más o menos radicales, ¿no? Y tienden además a movernos el suelo. Hablábamos de las preguntas de la antigüedad en torno a qué hace ser a las cosas lo que son, que perfectamente puede traducirse también por qué hay cosas, por qué hay realidad, por qué hay mundo, por qué estamos nosotros.
¿Cuál es la razón de eso? Buscar el principio detrás de eso es buscar también el sentido detrás de eso. Ya sé, si usted es una escucha frecuente, nos va a decir con mucho acierto que descubrimos el siglo pasado y antepasado, desde el siglo antepasado, desde finales del siglo antepasado, que eso del sentido no tiene sentido preguntárselo. Pero bueno, vale la pena hacer la pregunta siempre que abra la posibilidad de reflexionar sobre lo que somos, hacemos, pensamos. Hay otra parte de las preguntas, ¿no? Esta parte que es tremenda de pensar en absolutamente todo y qué hay detrás de todo eso, que a lo mejor a muchos nos marea, ¿no? Yo he escuchado con amistades que estas preguntas sobre de dónde viene absolutamente todo marean, dejan a uno así como sin poder reaccionar muy bien, sin entender muy bien qué pasa, pero hay preguntas más concretas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de preguntarnos sobre qué son el bien, la verdad y la belleza, eso por poner un ejemplo, pero preguntarnos en un país como en el que vivimos, cosas tan importantes y urgentes, ¿qué es la justicia? Es una pregunta filosófica, que luego se apropia el derecho y que luego se apropia en otro tipo de disciplinas, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué hace que algo sea justo y qué hace que algo sea injusto? Preguntarse radicalmente por ese tipo de cosas es hacer filosofía. Es un cuestionamiento del tipo filosófico, de orden filosófico, que yo estoy segura que hemos experimentado un montón de veces, ¿no? Cuando, no sé, nos interpelan y nos dicen, Me has mentido, ¿no? Has sido deshonesto y astutamente alguien pregunta, ¿pero qué es la honestidad, no? Detrás de esa astucia, si quisiéramos tomárnosla en serio, esa pregunta también abre para pensar en lo que hacemos, en la manera en que nos conducimos. Eso por un lado, ¿no? Todas las categorías a partir de las cuales vivimos en sociedad, todo eso que hemos dado en llamar moral. Pero en términos existenciales, vivenciales, decíamos, la otra pregunta de esa antigüedad filosófica fue, ¿qué es la felicidad? Y tal vez no haya pregunta más vigente y tal vez no haya una cuestión en la filosofía que haya atravesado desde la Grecia antigua hasta nuestros días las inquietudes de los pensadores, de las pensadoras, de les pensadores. Porque detrás de la pregunta de la felicidad, detrás de qué es la felicidad, en realidad se esconde una pregunta que tiene que ver con cómo hacer para llevar una vida chida, ¿no? O sea, tal vez la más inmediata es cómo hacer para llevar una vida feliz. Sin embargo, desde el principio de los tiempos hemos acordado que eso que sea la felicidad es casi que imposible de definir. Y que a lo mejor lo más cerca que podemos estar de definir una cosa como esa es pensar en que la felicidad sea un estado de bienestar general de nosotros con nosotros mismos, mismas, con el mundo, con la sociedad, con tal, ¿no? Y según qué tanto abramos ese espectro del bienestar, entonces vemos o no nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, con les otros. Llevar una vida buena, lo que en la antigüedad se llamaba llevar una vida buena, era una práctica filosófica, ¿no? Es entrar en una convicción de que vale la pena ser veraz, vale la pena ser justo, vale la pena ser piadoso, que vale la pena practicar la virtud y tiene que ver con vivir con congruencia con lo que uno piensa. Estamos muy lejos, creo, ya muy lejos de admirar y de esperar de nosotros y de las demás personas el vivir como decimos que pensamos. Y en la antigüedad era una cosa en la que se jugaba el carácter mismo, la persona misma que somos, que éramos, pues.
Tenía que haber una congruencia entre lo que uno pensaba, decía y hacía, ¿no? Que a lo mejor ya aquí le soné a los abuelitos, pues, pero era muy importante. Y esta práctica, este tratar de tener congruencia con todo lo que uno cree, dice y hace, era parte de esa práctica filosófica, del hacer filosofía, ya no solo preguntarnos, sino tratar de llevar una vida acorde a eso con lo que nos estamos cuestionando e interpelando todos los días, ¿no? Por cierto que no hay fórmulas para la felicidad y por cierto que no hay una sola vía, ¿no? Si ustedes van y miran las cápsulas que preparamos para ustedes, se van a dar cuenta de que hubo tantas maneras de estar y de pensar y de vivir como se puedan imaginar. Lo importante es la búsqueda y no claudicar en esa búsqueda. Luego de la antigüedad, en la filosofía pasó algo muy extraño. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero para dar un salto así tremendo de siglos, el hacer filosofía en eso que se llama la modernidad tenía que ver más con preguntas de este tipo. ¿Qué podemos conocer? Y no sé si algún escéptico del otro lado de la interfaz del Internet se lo ha preguntado. ¿Qué podemos conocer? O sea, ¿de qué podemos estar ciertos? ¿Qué conocemos realmente? ¿Qué sabemos y cómo lo sabemos? Eso por un lado. Otra que reza así, ¿qué debo hacer o cómo debo actuar? Que aquí ya entra así la super moral, ¿no? Y una moral tremenda de la que les contaré tal vez luego. ¿Qué cabe esperar? Que además también es una inquietud profundamente nuestra, ¿no? Este asunto del desasosiego y la incertidumbre ante el futuro. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué cabe razonablemente esperar? Y además es una pregunta a la que quiero dar un giro de 180 grados a partir de lo que vivimos ahora. ¿Qué cabe esperar? Es una cuestión filosófica, ni más ni menos. Si usted de pronto está ante el mundo laboral y de la vida y de la existencia en la incertidumbre absoluta y ya se hizo la pregunta de qué cabe esperar de todo esto, está usted haciéndose un cuestionamiento filosófico. Entonces, por ahí vamos. Y otra pregunta que también parece urgente y que siempre se ha pretendido responder, pero que hoy tendríamos también que poner ahí en perspectiva, ¿qué es el hombre? Y si en eso, cuando preguntamos qué es el hombre, si entran todas, todes y todos. Pregunta filosófica también pendiente para seguir celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Vamos a nuestro siguiente corte. Recuerden que esto es para todos y para nadie. Yo soy Arodi Rangel y regresamos en breve. Creo que la filosofía es capaz de hacer más de lo que hace hoy en día. La filosofía tiene el poder de crear una contranarrativa, una forma de vida completamente diferente a la de hoy. La filosofía hoy es ofrecida más que nada como guía. Por tanto, se hunde al nivel de un libro de autoayuda. Encontrar guía es encontrar el propio camino dentro del status quo. En cambio, la filosofía debería desorientarnos, despertarnos para que algo completamente diferente pueda emerger. Byung-Chul Han. Estamos de vuelta en Para Todos y para Nadie. Seguimos en este programa que le pusimos Hacer Filosofía y en el que hemos compartido con ustedes algunas de las inquietudes filosóficas más, más célebres, pues, ¿no? O sea, hay un montón más, por supuesto, hay un montón más. Estas últimas de las que veníamos de hablar son precisamente, o sea, puntualmente, son las que estableció Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, que hizo la revolución en el pensamiento filosófico.
Es una historia de la que seguramente podría hablarles en otra emisión. Pero bueno, en su plan de la filosofía, en su plan de la revisión que él estaba haciendo crítica de la filosofía, ni más ni menos, planteó que estas eran las preguntas medulares de eso que llamamos filosofía. Y lo que estamos reivindicando acá es que todos nos hemos hecho esas preguntas alguna vez. La diferencia, tal vez, a veces, es que unos estudian eso en una facultad y otros lo hacemos cotidianamente, ¿no? Voy a meterme yo misma ahí porque estamos, en esta temporada particularmente, estamos haciendo un ejercicio de desmantelar las autoridades, ¿no? Entonces, estamos todos ahí. En alguna u otra medida nos hemos hecho una pregunta tremenda alguna vez en la vida. Y eso es hacer filosofía. Ya luego escribir un libro, dar clases, es otra historia, pues. Y les decía que hay que darles giros a estas otras preguntas, ¿no? En la perspectiva del mundo, de la realidad, del contexto en el que vivimos hoy. Por ejemplo, ¿qué podemos conocer en un mundo en el que la información está manipulada desde tantos lados? ¿Qué conocemos realmente? ¿Qué sabemos realmente? Ya sin apelar a la verdad absoluta, ya sin apelar al conocimiento puro y verdadero, en el mundo en el que vivimos, con las cosas tan manoseadas y tan manidas y tan mediadas como las recibimos, ¿qué es lo que conocemos realmente? ¿Ya lo preguntaron alguna vez? De pronto es como todo lo estamos viendo a través de pantallas, ¿no? ¿Qué parte de esto sigue siendo real y ya no? Estamos en esa encrucijada del mundo. ¿Cómo debemos actuar? ¿Vale la pena aún preguntarnos por la manera en la que nos conducimos en el mundo? Entramos, yo creo que más de uno de nosotros, en la paradoja de, chale, o sea, se supone que ya no hay amor, romántico, pero yo todavía quiero una relación bonita, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es mi novio, pero no es mi propiedad. ¿Qué debo hacer? Son preguntas filosóficas, ¿saben? Ahora, la cosa es que no se quede uno con la respuesta fácil, que de verdad ese cuestionarse vaya y mueva las cosas que hemos dado por ciertas siempre. No es solo una pregunta del tipo, ay, ¿cómo hoy una galleta o mejor me espero al helado de la noche? Es la pregunta del tipo, realmente cómo debo actuar y cómo debo actuar esta y la siguiente y la próxima vez, ¿no? Algo que vaya a la médula de nosotros mismos. ¿Qué cabe esperar, decíamos, en este mundo donde parece que estamos al borde del colapso? El programa anterior hablábamos de nihilismo y de esta idea que tenemos sobre el tiempo que está agotándose, estamos llegando al final, parece que no hay marcha atrás. ¿Qué cabe esperar de todo esto? No una pregunta sencilla que nos arroje a la respuesta del tipo, ay, algo se nos va a ocurrir y entonces pospongamos lo que podemos hacer o lo que podríamos hacer. Una pregunta que nos mueva del lugar donde estamos, porque ahí sí, ¿no? O sea, de eso va la filosofía. No es nada más poner los signos de interrogación, sino mover el lugar del que partimos. Esas preguntas deberían hacernos girar hacia otro lado, ¿no? Bueno o malo, estamos por verlo, siempre estamos por verlo. Y decíamos antes del corte, ¿qué es el hombre? Es una pregunta también muy importante. ¿Quiénes somos? Fíjense que hubo una vez en la historia que asumirnos la cosa más increíble que sucedió en el universo nos puso justo en el lugar en el que hoy estamos acabando con todo, incluso con nosotros mismos, ¿no? Es una pregunta importante de hacerse. Vivimos tiempos también en los que cabe preguntarnos quiénes somos. ¿Quién es ese que digo que soy todos los días? Sobre todo cuando hay tantas cosas a partir de las cuales estamos
condicionando y produciendo la persona que somos, ¿no? En medio de tendencias, en medio de modas, en medio de novedades, en medio de intereses. Parece que no estamos siendo los mismos y eso es bueno o es malo, ¿no? ¿Quiénes somos realmente nosotros? ¿Por qué actuamos de la manera en que actuamos? ¿Quién dijo que ha de ser así? ¿De dónde lo jalé? ¿No? E insisto, el poder de esa pregunta o la filosofía en esa pregunta estaría siempre en la capacidad que tenga ese cuestionamiento de movernos del lugar donde creíamos que éramos la cosa que decíamos ser. Que eso pueda transformar de alguna u otra manera las personas que somos. En tiempos, por ejemplo, de algoritmo, una pregunta interesante de hacerse es: ¿quién quiere que yo crea lo que creo que quiero? En este mundo en el que parece que así a diestra y siniestra hay una correlación entre la información que nosotros damos a las plataformas, a las páginas, a las redes sociales. Hay una correlación ya casi así imperceptible entre la información que nosotros les damos y lo que nos dan de vuelta como si fuera nuestro. Pero eso, ¿a quién le sirve? Porque sí, claro, estamos todos muy felices, jijiji, jajaja. Ahora, para todos y para nadie, por ejemplo, ya le entró al TikTok, ¿no? Pero, ¿de qué va a depender que para todos y para nadie le aparezca a alguno alguna vez? De una inteligencia artificial. ¿Quién programa esas cosas? ¿Qué intereses están detrás de esa programación? ¿Por qué estamos haciendo este mundo de la manera en que lo estamos haciendo? Si es que estamos siendo conscientes del mundo en que estamos produciendo juntos, colectivamente, a través de esta virtualidad. ¿Quién quiere que creamos lo que creemos que queremos? ¿Y eso a quién le sirve? Hemos dicho ya en otras ocasiones que no es gratuito, que no es inocente, ¿no? No es inocente que a ustedes les aparezca el anuncio que les aparece cuando abren su red social favorita. No es gratuito, no es inocente. No es inocente que para poder acceder ya casi a cualquier lugar usted tenga que aceptar o no una política de cookies. No es inocente. No es inocente que su información se esté vendiendo por miles de millones en lugares que no tenemos ni idea de dónde están, ni cómo son, ni de quién son, y a partir de los cuales se enriquecen capitales específicos. Y además nos tienen en una lógica en la que creemos que nosotros estamos eligiendo algo que nos hace únicos y diferentes, cuando en realidad estamos alimentando las grandes tendencias de una lógica mercantil que ha mudado sus formas y sus maneras de someter y de subyugar y de enajenar ya, ¿no? Me fui. Pero bueno, el punto es ese. Pues el mundo que estamos haciendo hoy, ¿estamos entrando todos conscientes de lo que implica ese ruedo o no? Y si no, esta sería una excelente oportunidad para preguntárnoslo. Cabe la posibilidad de que podamos hacer algo distinto. O nos vamos a entregar ya así, nos vamos a abrazar a la Matrix, ya, ¿no? Para siempre, jamás. Pero vale la pena, creemos, en Para Todos y Para Nadie, vale la pena hacernos alguna vez una de esas preguntas. Llegamos así al final de esta emisión. Mi nombre es Ari Rangel. Les recuerdo así rápidamente que esto fue posible gracias a Frecuencia Aragón, la estación de radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios de aquí del Bronx, de Aragón, y que nos encuentran ahora en Para Todos y Para Nadie. Nos encuentran en YouTube, como siempre, en Facebook, como toda la vida, en Spotify, como empieza a ser a partir de esta temporada, y esta semana en TikTok,
TikTok y en Instagram. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.